es lograr la interrelación entre sentirse joven y reconocer que estamos envejeciendo. Entonces, esta posibilidad de poder sostener a lo largo de nuestra vida los deseos, nuestras metas, el sentido que le queremos dar a nuestra vida, en interrelación con reconocer las limitaciones que el curso de la vida nos va poniendo en evidencia, implica un difícil equilibrio que debemos ir logrando a lo largo del curso de la vida desde jóvenes, todos nosotros. Quienes logran este equilibrio dan cuenta de tener una identidad flexible, mientras que no lo logran son los que adolecen de una identidad rígida. Y vamos a ver, les voy a dar algunos ejemplos de esto. Entonces, se trata de este difícil equilibrio entre reconocernos, sentirnos jóvenes, reconociendo que estamos envejeciendo. Ahora, esto se contrapone a algo que está circulando últimamente en las redes, una visión distinta de lo que estoy proponiendo. Se habla y se intenta con este término nuevo, sexalescentes, aludir a un grupo de adultos que ronda los 60 o 70 años y es una generación que ha echado fuera del idioma la palabra sexagenario porque sencillamente no tiene entre sus planes actuales la posibilidad de envejecer. Esto no es lo que vengo a plantear. Estas personas, digamos 60, 70 años, ¿por qué no a los 80, a los 90? Pero no admiten la posibilidad de envejecer, no lo reconocen. Entonces, ¿sería una nueva versión del anti-age? No nos engañemos. Se trata de reconocer lo interno y lo externo en armonía, en trabajo mutuo. Lo biológico me marca, me advierte, me da señales. Lo interno me estimula, me lleva, me incita a seguir. Y entonces acá tenemos ejemplos ya de lo aquí planteado de posiciones rígidas. Por un lado, en este intercambio, en esta interrelación entre los deseos y las limitaciones, en este difícil equilibrio, no logran este equilibrio quienes sostienen que tenemos que asumirnos y definirnos como viejos, que, digamos, recortan en nosotros en una posición reduccionista la imagen que damos, la biología, los aspectos biológicos, la edad, la cronología, y por otro lado y en el otro extremo, los que hablan de sexalescentes, negando el envejecimiento, resistiéndose al envejecimiento. Entonces, son dos ejemplos de posiciones rígidas frente a esta temática que estamos abordando. ¿En qué consiste seguir sintiéndose joven? Y para esto voy a apelar a un reconocido pedagogo, Pablo Freire, por una pedagogía de la pregunta, cuando habla de la existencia humana, en esta frase hermosa que resume todo mi mensaje. Hay una relación indudable entre asombro y pregunta, riesgo y existencia. Radicalmente la existencia humana implica asombro, pregunta y riesgo. Y por todo esto implica acción, transformación, totalmente aplicable a lo que es el curso de nuestra vida. Seguir abriendo preguntas da cuenta de un desafío esencial, reconocer humildemente que no lo sé todo, que no lo logré todo, que no me la creo, y reconocerlo es lo que me impulsa a seguir en la búsqueda, es lo que nos permite al envejecer y en la vejez seguir buscando un psiquismo activo, eso es renovarse, asombrarse, descubrir lo nuevo, nuevas respuestas, nuevos caminos, nuevos estímulos, nuevos desafíos. Implica correr riesgos, cuestionarme, cambiar, incertidumbre. Y emprender la acción, como él dice, cualquiera que sea, moverme dentro de mis posibilidades, pero seguir en movimiento para lograr nuevas metas. E implica transformación. Si surgen obstáculos, dificultades, achaques, adversidades como fue la pandemia, transformarme, reinventarme, adecuar mis deseos y mis metas a mis posibilidades. Y hace poco el gran tenista Federer le hablaba a jóvenes universitarios y les decía, la clave del éxito es saber perder.
Fíjense esto, lo pienso aplicándolo a la teoría del envejecimiento exitoso. Esa teoría no nos habla de esta cuestión de saber perder, y eso es una clave del éxito. Se requiere humildad. Reconocer nuestra vulnerabilidad es lo que nos hace fuertes. Buscar apoyos en otros, en objetos que nos apoyan, que nos completan, aunque nunca totalmente. Somos seres inacabados. Me falta ser, cuando envejezco me falta ser y por eso sigo en la búsqueda. Por el contrario, una vida de autómatas, vivir en automático, implica mínimo de riesgo, con cero asombro y sin preguntas. La humildad, el interés y la curiosidad abren puertas de crecimiento. Incluso voy más allá. Se trata de mantenernos niños, es decir, durante años fuimos criticando esa posición de que los viejos no son como los chicos, por supuesto, no en el sentido de la falta de autonomía de un niño, sino que se trata de ser un niño más sabio cada vez, conservar la capacidad de asombro y de aventura del niño, junto al joven seductor, la madre, el padre protector, el adulto productivo. Porque en realidad superamos ya la idea de ciclos vitales, en las cuales se concebía que cada ciclo continúa al siguiente y se deja de lado lo anterior. Hoy en día estamos parados en el paradigma del curso de la vida, que implica que nos seguimos reconstruyendo permanentemente, retomando lo que fuimos y proyectándonos hacia nuestro futuro y manteniendo así mi continuidad a través de los cambios. Pero todo muy lindo con esto de sentirse joven, pero ¿qué hacer con el cuerpo viejo? Respecto a esto, estos achaques que pueden venir, estos dolores que pueden venirnos con la edad, se trata de sobrellevar, como decía, la discordancia, estimularlo, dirigirlo desde nuestros propósitos, pero respetándolo. Ese difícil equilibrio del que hablaba entre los deseos y los límites. Entonces, estamos llegando a la importancia del propósito. Sabemos de las zonas azules. La vida longeva en las llamadas zonas azules, además del tema de la nutrición y de la actividad y los vínculos sociales en estas localidades que se muestran en el mapa, una de las evidencias es que viven con propósito, la importancia de tener un propósito que nos haga levantar cada día. También en Japón se habla de la filosofía Ikigai, cuya traducción podría ser la razón de ser de tu vida, de tu día a día. Ahora, los difusores de esta filosofía Ikigai plantean muy certeramente, ¿todos tenemos un Ikigai? Es una pregunta muy importante porque en realidad eh, muchas personas se plantan en un momento de su vida y se preguntan, ¿qué hice con mi vida? Aquellos deseos, aquellos anhelos de mi juventud, a lo mejor al ser adulto se fueron tapando. ¿Qué hice con mi vida? Y si nunca te lo preguntaste ni te diste lugar, nos encontramos con personas que están en esta situación. No toda persona tiene claro el sentido que le quiere dar a su vida. Y el tema del propósito, el tema del sentido, también en la propuesta de la OMS del diseño del 2021-2030 para el envejecimiento saludable, nos viene a plantear que el envejecimiento saludable, además de la capacidad funcional, tiene que ver con tener en cuenta lo que cada persona desea hacer con su vida. Se trata de escuchar el sentido que cada persona le quiera dar. De ahí la importancia que cada vez más cómo se visualiza el poder escuchar en cada persona cuál es el sentido particular que cada una le quiere dar. Ahora, frente a esto, nos encontramos, como les decía, con casos problemas. Generalmente que la vida en la vejez pierda su sentido, lo vengo diciendo hace años, tiene que ver con toda una vida sin sentido. El logro de un buen envejecer tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de seguir otorgando el sentido propio a la vida, reconocerme en quien voy siendo. Y cuando esto no se logra, se produce el derrumbe de la identidad. La pregunta sería, ¿qué motivación tiene una persona en estas condiciones para alimentarse, para hacer actividad física,
para estimularse, para reinventarse, en síntesis, para vivir. Entonces, estos casos problema que fui encontrando en relación con esto, personas que están aferradas a determinada posición que no pueden soltar y por eso no se pueden reinventar. En primer lugar, aquellas personas que vivieron toda una vida sin sentido, como decía, son las que se dejan llevar en la vida por lo que los otros le hacen ser, la familia, la sociedad, los mandatos incorporados, hablan del destino, hablan de su genética. Nunca tuvieron las riendas de su vida y sienten que al envejecer cada vez va a ser peor. Van a tener menos autonomía, menos libertad de elección, me van a llevar al geriátrico, mis hijos me van a manejar. Entonces viven la vejez como una caída y efectivamente muchas veces se caen. Desisten, aunque en realidad siempre desistieron, de sus deseos. No podemos esperar que renueven el sentido. Sienten que ya no. Este es uno de los primeros casos que encuentro. El segundo tipo de casos son aquellas que vivieron con un sentido prestado por otro. Es decir, pasa por la presencia de alguien o de algo en sus vidas que le da sentido. Ser esposa de es bastante paradigmático. Alguien que la enorgullece durante la vida y que decae de ese pedestal por algún avatar del envejecer. O también ser miembro de alguna institución prestigiosa, algo idealizado que decae. Este es el segundo caso de personas que están aferradas a esa posición. Y el tercer caso son aquellos que sí tuvieron un sentido, que le dieron un sentido a su vida, pero un sentido único, lo que llamo apoyar la vida en un único bastón, en un único sentido a su vida. Y pasa por el tener juventud como único sentido de su vida, imagen joven, retrato de Dorian Gray como paradigmático, tener dinero, tener determinado rol familiar o rol laboral, cierto desempeño intelectual, sexual o los valores del pasado, lo que les da brillo y sienten que al envejecer se va a opacar, lo que les da garantía, que siempre es ilusoria, de completud. Entonces no acepto cambios ni pérdidas, porque si lo pierdo, pierdo el sentido, y entonces desde esa posición de aferrarme a mis deseos, avasallo las limitaciones. Entonces, en todos estos casos, ese estar aferrado, ese depender de tenerlo, es lo que los hace rígidos, no flexibles, ni permeables a lo nuevo interno o lo nuevo externo. No se renuevan. Además, son condiciones de duelos patológicos, con sus manifestaciones clínicas, que son las depresiones, los deterioros diversos, y entre ellos el deterioro cognitivo, cuando pierden eso de lo que se aferraban. Es como, podríamos representarlo como una pretensión, una ilusión de encastre perfecto con el rol de mamá, con el rol de papá, con el rol laboral, con la imagen joven, aquello que sienten que los completa, ilusoriamente los completaba y que lo pueden perder, y por supuesto ilusorio. En realidad se trata de poder ir armando el curso de la vida, un poco con cada cosa, es decir, en realidad todos estos vínculos, aquello a lo cual dirijo la dirección de mis deseos, del sentido de mi vida, me cubren parcialmente, imperfectamente, e incluso me dejan resquicios sin cubrir que me impulsan a seguir en la búsqueda de algo nuevo. Esto da cuenta de una identidad flexible, es decir, una identidad fluida que no consiste solo en ese rol, en eso que tengo, flexible y permeable y por lo tanto en condiciones de recrearse y de reinventarse. Entonces, hablamos de una identidad flexible, pero ¿cuáles son los indicadores que me permitan detectar una identidad flexible en nosotros, con quienes trabajamos, y cómo promoverlo? Estas 10 dimensiones que fui elaborando de factores psíquicos protectores son los que dan cuenta de una identidad flexible y son los que propongo, que tenemos que trabajar con las personas. La buena noticia también es que las personas que
cuentan con lo contrario a estos factores protectores, es decir, factores de riesgo, que sería lo contrario de lo que acá planteo, que ahora voy a detallar más mejor. Estas personas a lo mejor no tuvieron oportunidad en su vida de desplegar estos, por diversas circunstancias, estos factores protectores, pero vamos a ver que tenemos en nuestras manos herramientas como para poder modificar esta situación y llevarlos hacia una longevidad saludable. Y son las dimensiones que caracterizan y que componen el inventario FAPREN en su versión extensa y abreviada, y que estamos proponiendo incorporar a la valoración gerontológica integral para detectar estas cuestiones en el curso de la vida. Además del cuestionario Mi Envejecer como herramienta cualitativa. Entonces, estos factores protectores, que son indicadores de la identidad flexible, en primer lugar, la primera dimensión, el primer factor, la base, es la flexibilidad y la disposición al cambio. Poder relativizar, las personas flexibles pueden relativizar y no se rigen por el todo o nada como las personas rígidas, que dicen, por ejemplo, los jóvenes tienen todo, los viejos ya no tenemos nada. Pueden relativizar, generar nuevos proyectos, ser selectivos y reajustar las metas, como encontró la gerontóloga Carstensen en las personas mayores que envejecieron con sabiduría, que van reajustando sus metas de acuerdo a sus posibilidades. Lo que agrego a esa teoría es que para eso se requiere ser flexible y estar dispuesto a los cambios. Abiertos a lo nuevo, a aprender, a nuevos proyectos y a nuevas actividades que les podamos proponer. El segundo factor es el autocuestionamiento. Poder replantearse el yo soy así y no voy a cambiar, propio de las personas rígidas. Replantearse también el de eso no se habla, es decir, aquellos temas tabúes o que a lo mejor no tuve oportunidad de hablarlos con nadie y que le estamos dando la oportunidad de hacerlo y poder replantearlos. El tema de la sexualidad, el tema de los duelos, el tema de la muerte. Y también replantear valores. Por ejemplo, el valor de la belleza. ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo puse toda mi vida? ¿En la belleza exterior? Ahí me pongo en riesgo. Se trata de poder hacer una dialéctica entre la belleza exterior y la interior. Esa belleza fomentar para poder seguir siendo atractivo. Esa belleza que surge de mi interioridad y que le permite a uno decir qué viejo lindo o qué vieja linda por más arrugas que tenga. El tercer factor, la capacidad de autoindagación. Para todo esto se requiere ser reflexivo y darse un momento de espera. La posibilidad de ser reflexivo va a ser importantísimo para conservar la autonomía en el envejecer. ¿Por qué? Porque necesito detenerme y no dejarme llevar por lo que me proponen otros y poder autoindagarme y realmente conectarme con lo que yo deseo hacer con mi vida, el sentido que le quiera dar, pensar antes de actuar para darle sentido propio a la vida y tener una vida auténtica. Siempre recuerdo la frase del poeta Roberto Juarros cuando dice, hay pocas muertes enteras, el cementerio está lleno de fraudes. Es decir, personas que vivieron toda su vida defraudándose a sí mismos por no haber logrado darle esta autenticidad a su vida. Para esto se requiere ser reflexivo y también para llevarse bien con los propios pensamientos, estando a solas con ellos, y para poder realizar un balance vital que en los momentos de cambio vamos haciendo. ¿Qué logré hasta ahora? ¿Qué es lo que me falta hacer para seguir siéndolo? Y todo esto da lugar al cuarto factor, que es la riqueza psíquica que puedo ir conservando con todo este proceso interno y para poder recrearme. Entonces, para esto se requiere esto de ser permeable, la permeabilidad, los poros abiertos hacia mi interioridad para poder conectarme con qué, con mis sueños, con mis fantasías, con mi imaginación, para poder jugar con todo eso, aceptar cuando se me invita a jugar con todo eso, con mis deseos y con el humor, y para poder incluso reírme de mí. Y para conectándome con todo lo que tengo en mi interioridad, también con mis angustias, poder ponerlas en palabras y no llevarlas al cuerpo. También, como quinto factor, y después voy a explicar el cambio de colores, el autocuidado para la autovalidez. Es decir, en la medida en que cuento con una identidad flexible, voy a poder hacerme cargo del autocuidado
poder conectarme con una dieta saludable y poder mantenerla, el ejercicio físico, tanto en la salud como en la enfermedad, poder tener en cuenta las recomendaciones de los profesionales, la toma de medicación, y para poder mantenernos autoválidos y seguir funcionando a pesar de las patologías. Y para esto también se requiere aceptar elementos ortésicos, protésicos, cuando se necesita un audífono, un bastón, que tanto trabajo le da a fonoaudiólogos o a kinesiólogos, poder que la gente acepte, digamos, ¿no? Replantearse la necesidad de un nuevo apoyo y no por eso sentir menoscabada su autoestima. El sexto factor, la posición anticipada en general respecto a la propia vejez, que implica poder incorporar expectativas positivas de longevidad y aceptar reflexionar, esta actitud reflexiva, reflexionar anticipadamente, este concepto de anticipación que nos legó Bernice Newgarten, la gerontóloga también norteamericana, esto de poder ir anticipando y poder ir elaborando gradualmente las marcas, cuestionando los prejuicios propios y ajenos, acá un ejercicio de autocuestionamiento también, y gradualmente entonces es un indicio de buen envejecimiento cuando la elaboración es gradual, una adaptación gradual a las marcas del envejecer, que es tener en cuenta ciertas limitaciones que van apareciendo, ciertos enlentecimientos. Y la posición anticipada respecto a la finitud y la muerte, o sea, anticipar también, tener incorporada la finitud, el gran límite que tenemos en la vida. Pero no bajando los brazos, se trata de vivir hasta la muerte y no hacia la muerte bajando los brazos, que la muerte nos sorprenda vivos, desarrollando el sentido de la trascendencia. Acá se pone en juego, como en otros aspectos, esta espiritualidad, este espíritu joven que me lleva a poder persistir en la memoria de aquellos cuando yo ya no esté, persistir en algo, en aquellos que me sigan. Por otro lado, el octavo factor, no apoyarse en un único bastón, como decía, diversificarse es importantísimo desde joven, pero aún cuando ya somos mayores, diversificarse tanto en vínculos como en intereses. Esta diversificación de apoyos e intereses es lo que me va a permitir estar abierto a los otros y a nuevos vínculos. Y descentrarme. Todo lo que vimos hasta acá tenía que ver con uno mismo, pero también tener en cuenta a los otros, esta posibilidad que me da esta ayuda, este acercamiento al otro, esto que le puedo dar, este intercambio que puedo tener con el otro, y que me va a permitir compensar pérdidas con ganancias. En la medida que esté diversificado y que no esté aferrado a alguien o a algo, poder soportar entonces momentos de vacío vital y de incertidumbre cuando pierdo un apoyo importante de mi vida, que por más doloroso que sea, en la medida en que esté abierto a la mano que se me tiende y pueda seguir adelante. Asentando la autoestima en el presente y no en el pasado, no en lo perdido, con recuerdos aferrados también al presente, reminiscentes, y no nostálgicos aferrados al pasado. Los vínculos intergeneracionales. Para finalizar, entonces, abierto también a lo nuevo que me trae el vínculo con los jóvenes, ubicarse así como un punto en la cadena de generaciones, como un eslabón más. La vida no empezó cuando yo nací ni va a terminar cuando yo muera. Contribuir así a la continuidad entre las generaciones, la ubicación de la persona mayor como un transmisor, función importantísima, desarrollando lo que Erickson nos planteaba como la generatividad, es decir, ubicarse como mentor y guía de las generaciones jóvenes, y esto va a ser importante para lograr en la familia una sana abuelidad. Estos factores entonces, ¿por qué los colores distintos? Porque partiendo de la flexibilidad y la disposición al cambio como factor nodal fundamental, lo que estoy planteando es que vamos desarrollando determinadas condiciones psíquicas o contribuyendo en los demás a desarrollarlas, pero también tiene efectos a nivel biológico esta condición de identidad flexible y tiene efectos a nivel social. En cuanto a condiciones psíquicas, lo que fuimos viendo, las tres dimensiones mencionadas. En cuanto a efectos biológicos, el autocuidado,
la posición gradual de elaboración del envejecimiento y la incorporación de la finitud, y en cuanto a efectos sociales, esta compensación de pérdidas, la diversificación y la apertura a vínculos intergeneracionales. Todo esto también sobre la base del factor espiritual, que tiene que ver no necesariamente con una religión, tiene que ver con este espíritu que mencionábamos en relación a la humildad, en relación, lo espiritual se juega en el sentido que le queremos dar a nuestra vida, lo espiritual se juega en la búsqueda de la trascendencia. Entonces, acá lo que quiero remarcar y la importancia de poder detectar estos factores protectores o de riesgo, que podemos trabajar con una persona en la cual se dan estas condiciones psíquicas, una persona que cuenta con estas condiciones, pero que no desarrolla estos factores sociales, no desarrolla estos factores de poder diversificar sus vínculos, no se abre a los vínculos intergeneracionales. Detectamos esto, entonces trabajamos puntualmente en esa persona. O por el contrario, sí los desarrolla, pero es una persona que no se cuida, que no acepta usar un bastón y entonces se está poniendo en riesgo. Ese es el efecto y esa es la posibilidad de trabajar con estas diversas dimensiones que nos permiten detectar con qué factores protectores nos podemos apoyar para trabajar con la persona los factores de riesgo. Entonces, a lo que llegamos es a la posibilidad de encarar la vejez como una nueva oportunidad. Vivir la vejez, esta longevidad que nos extiende la vida, como nuevas oportunidades que nos está dando la vida, pero también en las instituciones, como el Edorbador y como tantas otras que tenemos en nuestro medio, instituciones y programas y profesionales que son flexibles y que entonces nos dan la nueva oportunidad a estas personas, sobre todo que vimos que tienen estos problemas, para lograr abrirse a una longevidad saludable, ¿qué les otorgan? Nuevas libertades, nuevos estímulos, nuevos códigos y valores. Había otros modos de encarar la vida. ¿En qué intervenimos? En hacerse más permeables, en abrir los poros en estas personas hacia adentro. Espera, detente, pregúntate, rescata tus deseos, tus fantasías, tus sueños, tus anhelos. Jugá con todo eso, replanteate, probar a hacerlo distinto, probar otro camino. Y conéctate con tu cuerpo, los mensajes, las señales, ejerciendo el autocuidado y aceptando nuevos apoyos en una adaptación gradual, pero también permeables hacia afuera, descentrarse. Diversificamos los vínculos y los intereses, dejar de estar aferrados, abrir un mundo nuevo, compensar así pérdidas con ganancias. El resultado de todo esto es que vamos logrando una identidad más fluida, una vida que se sostiene renovada y reinventándose. Entonces, sintetizando todo lo trabajado hasta aquí, ¿en qué nos desafía alcanzar la longevidad? Estábamos hablando de armar estas diversas reservas atravesadas por una identidad flexible, es decir, siendo flexibles en todos los órdenes de nuestra vida, armar esta reserva humana para nuestra vejez. La fuente de juvencia que está dentro nuestro implica sobrellevar la discordancia entre sentirse joven y saberse envejecido. No nos engañemos, no somos sexalescentes, ni somos solo un cuerpo viejo tampoco. Es decir, no nos reduzcamos a lo que somos como cuerpo, lo que marca nuestra cronología, pero tampoco nos creamos ser jóvenes, a diferencia de sentirse jóvenes. ¿Cuesta tanto lograr el equilibrio entre el deseo y la realidad? Sentirse joven, lo vimos entonces, como reconocer humildemente que no lo sé todo, que no lo logré todo, que no me la creo. El asombro, la pregunta, el riesgo, la acción, la transformación. Ser un niño incluso más sabio cada vez. Entonces, el rescate del propósito que vimos de lo que carecen esos casos problemas, implica revisar nuestros propósitos y renovar el sentido de la vida, animarse a soltar.
Una vejez entonces con sentido propio. Seguir construyendo mi identidad entre los deseos y los límites a través de los cambios en el curso de la vida. Eso me va a permitir transformarme, replantearme, reinventarme y lograr la resiliencia para una longevidad saludable. Bueno, este es mi mensaje, les dejo mis datos de contacto y de las redes y ahora espero tener un fructífero intercambio con todos los que quieran participar. Bueno, Graciela, agradecerte en primer lugar. Digo, cuántas cuestiones que parecen simples, parecen sencillas por aprender, ¿no? Es un ejercicio, es un gran ejercicio. Y en todo esto que hablabas, me puse a pensar, me quedé con la frase de Roger Federer, ¿no? Que decía que la clave del éxito es saber perder y tener humildad. Y en ese ejercicio me pongo a pensar cómo se puede hacer para reconocerse uno que ni siempre lo tuvo todo, ni ahora que es que no puede nada, ¿no? Ese equilibrio que parece fácil, pero no lo es. Me pongo a pensar en las generaciones anteriores, quizás los jóvenes de hoy que tienen la oportunidad de consultar, charlarlo en terapia, estas cuestiones, hablarlo con otros profesionales, pero nuestros padres, nuestros abuelos no han tenido esa posibilidad, con lo cual es muy factible que esa rigidez esté instalada. Entonces digo, ¿cómo se hace? Inclusive hoy mismo, uno le dice a un padre, mira, te conviene consultar con un profesional y lo primero que te dice, yo no estoy loco, yo no lo necesito, ¿no? Bueno, Edgardo, Entonces, yo pienso que no pasa por generaciones esto. Es decir, yo creo que encontramos tanto personas rígidas en la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, como en los jóvenes de hoy en día. No pienso que pase por el tema de a qué generación pertenecemos, ¿eh? Sí, por supuesto, hay determinada influencia cultural en esto de que es un psicólogo cuando uno lo necesita, esto que decís vos, por supuesto, hoy en día está más aceptado. Pero la sabiduría de la vejez, ¿no? Creo que pasa por otro lado, ¿no? O sea, incluso como decía, no pasa por ni tener mucho dinero, ni tampoco tener una formación cultural importante, digamos, ¿no? Esta sabiduría pienso que tiene que ver con estas cuestiones que estábamos hablando. Y cuando detectamos que no lo tienen, es decir, cuando vos decís recomendarle a alguien revisar algo, vamos a encontrar personas que se van a resistir de cualquier edad de lo que se trata es entonces de que nosotros, los profesionales que trabajamos o en las instituciones, nos incita a ser más creativos, digamos, ¿no? Encontrarle la vuelta por donde entrar, ¿no? Todas estas posibilidades de herramientas que tenemos a través de los talleres diversos, a través de los grupos, en los cuales a lo mejor un pequeño paso de cambio ya implica realmente la posibilidad de que se le abra un mundo nuevo. perfecto. Te voy a pedir si puedes dejar de compartir, así nos vemos en la galería y quizás podemos ir desmuteando. Yo dejé de compartir, ¿no? No, no. A ver, A ver, confírmenme, a ver ahí. porque yo no la veo la presentación y dejé de compartir. A ver, ¿Qué alguien más tal? que Buenas me diga. tardes. Sí, Edgar Ahí dejó de está, ahí compartir. está. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Perdón que Ah, interrumpa, aprovecho 2 minutos para recordar que el link está subido al chat. Es la única forma de acceder al certificado, por favor. Quienes les interese, está el link para que puedan ingresar. Gracias. Bárbaro, Nati. Si alguno tiene alguna pregunta, se puede desmutear tranquilamente, ¿eh? Si no, yo tengo anotada otra acá. Bueno, yo hago otra pregunta, tengo anotada. Graciela, ¿cómo estaría operando cuando una persona tiene un narcisismo perturbador o patológico en este caso? ujú. Bueno, justamente de lo que estuve hablando, porque acá lo que está en juego todo el tiempo es el tema del ego, ¿no? El ego, el tema del narcisismo, ¿no?
Cuando ese narcisismo que todos tenemos que tener una cuota de narcisismo, pero cuando está perturbado, cuando no está regulado, cuando está perturbado ese narcisismo, son las personas que se van a un extremo, ¿no? O sea, estos que se dejan llevar por el deseo propio, por eso que supuestamente tenía y me completaba y me hacía sentir omnipotente, y entonces me hace abayallar los límites, no reconocer las limitaciones, y ahí se da lugar a un tema que trabajé mucho, que es el tema de las caídas frecuentes, que no solamente tienen que ver con barreras arquitectónicas o con cuestiones neurológicas o físicas, sino que también tienen que ver con esta posición, ¿no? De no reconocer las limitaciones y no adecuarse a ellas. Ese por un lado, el extremo omnipotente, el exceso de narcisismo, el exceso de ego, pero el otro extremo también. O sea, la falta de narcisismo, la carencia de un narcisismo adecuado, que hace que me deje llevar por los otros, digamos, ¿no? Que baje los brazos, que sienta que ya en la vejez no se puede, pero en realidad nunca llevaron adelante las riendas de su vida. Es decir, son personas que desisten de sus deseos, por el contrario, ¿no? Entonces, de esa manera fui encontrando que juega esta problemática que tiene que ver con un concepto teórico que me sirvió de eje en todo mi desarrollo académico, pero que tiene que ver con algo tan sencillo como cómo juega el ego en nuestro envejecimiento. Por eso la importancia de la humildad, digamos, esta humildad que es lo contrario a la soberbia, digamos, ¿no? Porque es esencial poder reconocer que me falta todavía, que no logré todo, que todavía tengo un trecho por caminar. Eso es la longevidad, eso es darle sentido a mi longevidad. Sentir que todavía tengo cuerda, digamos, tengo cuerda para rato, pero al mismo tiempo reconozco mis limitaciones. En todo lo que planteé hoy, estoy en una posición bastante distinta a la que muchos gerontólogos plantean cuando dicen nos tenemos que asumir como viejos y aceptar llamarnos, que nos llamen viejos y que hablen de nosotros como los viejos. No consistimos solo en nuestra edad, no consistimos solo en un cuerpo biológico. Los seres humanos somos más complejos y entonces en nosotros rige esta interrelación entre sabernos viejos, sabernos envejecidos, pero sentirnos de una manera vital, joven, todavía que podemos, ¿sí? Mira, casualmente el otro día hablábamos, y qué mejor, creo que qué mejor vos para explicar el significado de esta palabra, ¿no? Yo en un taller decía, bueno, hay profesionales, dentro de los profesionales mismos no nos podemos poner de acuerdo si el concepto, la palabra viejo, es aceptado o no. Algunos lo defienden, otros lo denostan. Digo, bueno, y le conté la historia que habías escrito un libro, Así en Buen Envejecer, que vos lo aclarabas perfectamente, esta cuestión así que viene a colación con esto, si lo puedes explicar. ¿Me La preguntás? palabra viejo, la aceptación de la palabra viejo, que es Bueno, bueno, justamente lo que estoy diciendo, digamos, ¿no? O sea, lo que tenemos que entender es que como seres humanos tenemos esta complejidad que hace que nos podemos reconocer en los años que tenemos, aceptarlo, sobrellevar esos años, adaptándonos y respetando nuestras limitaciones, pero al mismo tiempo, en nuestra interioridad, sabemos que los deseos son atemporales. O sea, en nuestra interioridad no rige la misma cronología, no rige la cronología que rige en los aspectos sociales que nos marcan, por ejemplo, edad de jubilación o en las marcas biológicas, que marcan el desgaste e incluso el deterioro de nuestro cuerpo. Entonces, eso somos como seres humanos. Tenemos que tener en cuenta este entretejido complejo que nos constituye. Cuando decimos que tenemos que llamar a las personas mayores como viejos, les estamos recortando. Los estamos recortando por la cronología, por la biología, digamos, ¿no? Entonces, tampoco sexalescentes, digamos, ¿no? Tampoco pretender que somos como adolescentes de más años, digamos, ¿no? Esa es la cuestión. perfecto, Además, Graciela. es evidente, digamos, ¿no? La mayoría de las personas que están envejeciendo bien
y que se sienten realmente vitales y renovados y se siguen renovando y siguen siendo creativos, ellos cuando nos dicen me siento joven, no tenemos que criticarlo, no tenemos que rechazarlo, tenemos que entenderlo, tenemos que entender a qué están aludiendo y no rechazarlo como si tuvieran, digamos, un prejuicio respecto a la vejez. No, porque al mismo tiempo se cuidan, al mismo tiempo reconocen y respetan sus limitaciones. De eso se trata. Creo que Perfecto. Liliana Gómez estaba Sí. levantando la mano. Adelante, Liliana. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, en principio agradecer este encuentro. Justamente respecto a todo lo que habló hoy, doctora, tuve una experiencia esta mañana. Tengo un hijo de 44 y una hija de 39 años que están completamente preocupados porque yo tengo 70 y hay cosas que no debo hacer. Entonces creo que mi generación, o hay una generación que también tiene esto que hablaba usted hace un rato. Tenemos que ser puentes y estuve 1 hora y media charlando con él y explicándole que sí, que yo acepto un montón de nanas que tengo, porque las tengo, hay cosas que no puedo hacer, pero que puedo hacer muchas más y que ellos no deberían intentar que no las haga. Pero Ajá, bueno, también reconozco que es con toda la buena intención. O sea, ella sí. tiene la intención del cuidado y yo tengo Ujú. la intención de mi libertad, de mi independencia. Y bueno, esa fue la Es- charla. Creo que nosotros tenemos también que ser puentes, ¿no? Bien, Liliana, excelente lo que estás contando porque das cuenta, en primer lugar, de una autoindagación que te haces y esta actitud reflexiva de poder diferenciarte de lo que pretenden hacer con vos y las limitaciones que te quieren poner. Y además lo pones en diálogo con jóvenes y además estás entonces actuando como un espejo anticipado positivo para ellos. Miren, cuando lleguen a mi edad, van a poder seguir haciendo un montón de cosas a pesar de los achaques que uno pueda tener. Así que excelente tu ejemplo, Liliana. Muchas Gracias por gracias. compartirlo. Gracias a Eh, ustedes. No sé si hay alguna. Ahí está. Ana María. Dale, Sí. desmuteate. Estoy desmuteada. ¿Me Dale, escuchan? Bueno, perfectamente. yo agradezco también este espacio amoroso de intercambio. Em, Quisiera saber si hay un maletín de primeros auxilios, algo rápido, como para sacar a una persona del pozo, digamos. Em, una persona mayor de edad, grande, 80 y pico de años, que pasó por un momento de sentirse joven y volver al ruedo, pero de repente, no sabemos por qué, cayó en un ostracismo, en un esperar la muerte, en un... como ese famoso caso de muchas personas que antes de morir se las ve bárbaras y uno dice, pero ¿cómo puede ser si estaba tan bien? ¿No? A veces suele pasar eso. Bueno, esta persona, por suerte, no ha fallecido. No sabemos los años que podemos tener por delante, ¿no es cierto? Puede ser la misma cantidad, tal vez más que yo o menos que yo. Los años no te limitan, como bien se dijo acá, ni tampoco las palabras. Si hay algo así rápido, como para poder hacer que revalorice la vida, ¿no? Que no importa que sean un año o dos, es como la posición en la que está es espero la muerte. Ujú. Bueno, Ana María, por supuesto que no podemos dar recetas, digamos, ¿no? Y menos rápidas, pero, porque se trata de conocer el caso, pero la receta, si pudiera haber una receta, es escuchar a esa persona porque algo le debe haber pasado. Es decir, estamos justamente iniciando una investigación a nivel latinoamericano en la cual tratamos de detectar qué es lo que dio lugar en una persona a que se derrumbe. Entonces hay que investigarlo, hay que entender por qué.
porque algo le tiene que haber pasado para que se derrumbe, algo debe haber caído de un pedestal o de algo que lo sostenía, que les sostenía este impulso vital, y entonces lo único que podemos hacer es tratar de entenderlo, tratar de saberlo, es Sí, lo que te puedo decir. sí, sí, me viene a la mente, bueno, originar unos mates y una linda charla, ¿no? Ah, Porque uno a sí, eso veces lo quiere sacar de repente del lugar y tal vez ya con no, que no se ponga a la defensiva puede llegar a salir algo. exactamente. Muy Gracias. buena idea. Bueno, yo tengo ahí otra pregunta que viene a colación con la de Ana María, quizás, ¿no? Aquellas personas que por su historia de vida, por sus características, eh, quizás siempre estuvieron en ese pedestal que hablabas recién, y vos hablaste, Graciela, en un momento de quizás caer en una instancia de caídas, que no eran caídas arquitectónicas, ¿no? ¿Cuáles serían aquellos condicionantes que de alguna manera vos podrías describir de posibles caídas, digamos, ¿no? Ajá. Tanto, Bueno, tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? sí, sí, claro, no tiene que ver con el sexo o el género. Bueno, condicionantes de las caídas es un tema, por supuesto que hay que abordarlo interdisciplinariamente, ¿no es cierto? O sea, primero hay que descartar todas las cuestiones que hacen a lo biológico, que pueden estar ahí actuando, digamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con condiciones biológicas, neurológicas, físicas en general, pero también el cuidado del medio ambiente en el que se mueve la persona, pero descartadas esas cuestiones, no tenemos que dejar de lado el factor que tiene que ver con lo emocional. Por eso es que planteamos que para poder evitar la fragilidad y prevenir la fragilidad, tenemos que incorporar este factor, porque la persona puede estar viviendo circunstancias de cambios que no está tolerando, por ejemplo, ¿no? Una mudanza no aceptada, no deseada, o una jubilación impuesta, esa jubilación garrote, o una viudez, digamos, repentina. Es decir, son todas situaciones que le pueden haber impactado a esa persona que está viviéndolas y que a lo mejor para esa persona era el sostén fundamental de su vida. Entonces, se produce, la caída no es solamente un desequilibrio físico que me lleva a caerme, puede estar precedida por un desequilibrio emocional de este tipo. Entonces, lo que planteamos es que puede haber una primera caída en lo emocional que luego es dramatizada con el cuerpo, digamos, ¿no? Y la persona se cae muchas veces como un llamado de atención. A veces la persona opta por caerse no conscientemente, pero se cae como un llamado de atención. Miren, ya no puedo cumplir con todas las exigencias que ustedes me plantean desde la familia. Por ejemplo, hacerme cargo de mis nietos todo el día, todos los días. Entonces, no tienen a lo mejor esta posibilidad que nos planteaba Liliana del diálogo familiar y entonces ponen su cuerpo en riesgo y se caen para mostrar que ya no pueden, ¿no? Como un llamado de atención a la familia. Esa es alguna de las circunstancias. Pero también se da a veces en situaciones de jubilación, esto típico en hombres, digamos, ¿no? Que apoyaban el único bastón de su vida en el rol laboral, nunca se prepararon para un momento en el cual no tengan ese rol laboral y no se abrieron a nuevas posibilidades, no aceptaron participar en un programa prejubilatorio. Y entonces cuando llega el momento, ahí aparece también una caída. Eso lo vimos varias veces en personas, sobre todo de poder, ¿no? Que no aceptan dejar su lugar a los jóvenes. Es decir, esas son diversas circunstancias que vamos viendo respecto a la propensión a las caídas frecuentes en la vejez y que tienen que ver con estos factores. Y me quedé pensando también en cómo los medios de comunicación operan al momento de referirse a la vejez, ¿no? Con esto que está ahora del Silver Economy y demás, que uno puede estar a favor en muchas cuestiones y quizás es controversial en algunas otras, pero digo, ¿cómo opera cuando reflejan a la vejez o como los superhéroes o como los villanos, ¿no? En este caso.
Sí, sí, esa es todavía una cuestión que sobre todo en la pandemia se puso en evidencia, ¿no es cierto? Es decir, esto de generalizar, ¿no es cierto? Generalizar de que todas las personas mayores son vulnerables. Y entonces, en muchas localidades se trató de poner una prohibición de salir de la casa a las personas mayores. En la ciudad de Buenos Aires nos rebelamos, digamos, y no se permitió que tengamos que pedir permiso para salir. En otras localidades como en México, en Chile, ponían carteles en los negocios de prohibida la entrada a personas mayores en la pandemia, porque se suponían que los estaban protegiendo así, evitándoles entrar en otros ámbitos, ¿no? Entonces, eso que en los medios también se vio, ¿no? De esta generalización, de esto, reducir a la persona mayor a un cuerpo biológico deteriorado, ¿no? Bueno, y no somos eso, no somos eso. Es decir, ese es mi mensaje principal de la disertación de hoy, ¿no? O sea, poder entender la complejidad que nos constituye como seres humanos y poder tener en cuenta esta condición, digamos, de lo que somos internamente y de cómo desde la interioridad llevar a nuestro cuerpo. Muchas gracias, Graciela. Yo no sé si hay alguna pregunta más. Ana Ana María. María, dale. Sí, buenas tardes. Ante todo, agradecer la generosidad de la doctora Zareski y gracias a Ledor por permitirnos estas charlas. Genial. Y cuando escuchaba, pensaba un poco cuando hablaba la doctora de estos casos problema, si son casos problema o casos imposibles. O sea, si se pueden revertir, ¿no? Y en cuanto a la identidad, si es identidad rígida o flexible, si está así tan dividida o si alguien con una identidad rígida puede flexibilizarla. Si se la puede flexibilizar, preguntás. Sí, 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 por eso es lo que planteo. O sea, ¿por qué? Porque, y creo que en Ledor Vador deben tener muchos ejemplos, digamos, ¿no? De personas que a lo mejor vivieron toda su vida de esa manera, sin abrirse a nuevas posibilidades, sin poder renovarse. Y sin embargo, lo que planteo es que a lo mejor no tuvieron oportunidad en el medio en que vivieron, se les adjudicó un rol rígido. Toda la familia funcionó a lo mejor con roles estereotipados, y en un medio cultural además, donde incorporó esos mandatos culturales. Y entonces cuando le abrimos un medio en el cual le damos nuevas oportunidades, le transmitimos otros valores, le abrimos libertades, esta posibilidad de abrir preguntas, de empezar a asombrarse de cosas nuevas, todo eso le puede abrir un mundo nuevo. Es decir, en un ámbito distinto del que venía, podemos realmente lograr transformar a una persona en muchos aspectos. Pero además tenemos que aprender a valorar los pequeños cambios que logramos en las personas, ¿no? Es decir, aceptar jugar un rol teatral, por ejemplo, puede cambiarle la posición en la vida, ¿no? Lo que llamamos el cambio de posición subjetiva. Es decir, de repente aceptar que se rían de mí por cómo represento un rol teatral. O de repente ver que soy capaz de crear algo en la plástica que no me imaginaba. Esas asignaturas que a lo mejor dejé pendientes por toda la vorágine de la vida. Entonces, darles todas estas posibilidades, aprovechar esta longevidad para llenarla de nuevas propuestas y de creatividad, puede hacer cambiar a una persona bastante. Muchas gracias, Muchas gracias. Graciela. Perdón que interrumpa. ¿Vos podrías, por favor, compartir tu contacto, tu mail en el chat que muchos están pidiendo? Sí, cómo no. Y mientras Graciela les comparte su contacto, les vuelvo a recordar que tenemos el link para que puedan acceder, así descargan el certificado, porque solamente 19 personas lo acaban de enviar y son más en la conferencia. Es el único medio para conseguir el certificado, es este link. Bueno, Está muy bueno, Graciela, pasar de la rigidez a la flexibilidad. Ya empezaron a consultar vía mail, digo, qué ejercicio este, ¿no? No sé si hay algunas preguntas en el panel, si no, liberamos a Graciela, que le dijimos 15 minutos de preguntas y
y ya nos excedimos. Decime, Pero yo Nati. gustosa porque todos los intercambios también me enriquecen a mí, me hacen pensar cosas nuevas. ¿Mm? Ahí está, Liliana, otra, dale, dale. Desmuteate. El micrófono. Digo, si es así, yo también lo comparto, que todos nos enriquecemos, vamos con otra. Yo soy una fanática de las redes, digamos, de tener redes, porque eso es, y de la escucha. La rigidez se puede ir cambiando, escuchando al otro, aunque sea en una posición muy rígida, tanto se escucha que en algún momento esa persona va a aclarar, va a decir, va a entender cuál es la postura que lo pone tan rígido. Y a lo mejor es una persona que no es tan grande y que se fue separando y que se fue quedando sin redes, y eso es parte de su rigidez. Así Así es. que Sí, se puede claramente. Así que es bueno, cierto, me había quedado eso. es cierto, son nuevos estímulos. Mm. Ujú, ujú, Gracias, muchas gracias. al contrario. Bueno, muchas gracias. Si no hay más preguntas, Graciela, te agradecemos en nombre del Ledor Vador. Este tiempo creo que es de mucho aprendizaje, es una gran enseñanza para todos. Es un momento, creo que bien lo dijiste constantemente en la charla, de poder reflexionar y de poder encontrarle un sentido a la vida, ¿no? Me parece que ahí resumimos todo. Vivir con sentido tiene que ver con estas cuestiones. Pasar de la rigidez, creo, a ser flexible. Bueno, vos te la pasás escribiendo de esto, no es una tarea sencilla, y está delineada por nuestra historia de vida, obviamente, y por el curso de vida. Así que agradecido absolutamente de la participación y en nombre también de los participantes, un nuevo agradecimiento. Bueno, un gusto para mí, que sigan todos muy bien. Gracias, Graciela. Gracias. Hasta Gracias pronto. a todos por Gracias. participar. Gracias, Carmen, Jessica, Ana María, ahí las tengo, Silvio, Elizabeth. Nos vemos el mes entrante. Gracias.